Porque de nuevo, No hay no un tiene personaje. la existencia o no existencia de La Llorona no tiene un efecto en la tradición de en la percepción de la realidad latinoamericana por los latinoamericanos. La Noche Triste, ¿cómo se llama? Eso es de Cortés, Cortés, ¿verdad? lo perdieron. La lucha de los soldados de Cortés contra Eso es mito. eso es mito. Bueno, es mito. Es, ¿verdad? Se construye como es un aspecto, es un elemento histórico que pasa a formar parte de la tradición histórica. La historia de la Malinche. La idea de la Malinche, ¿saben quién era Malinche? Doña, ¿verdad? La esposa o la amante de Hernán Cortés, madre del primer mestizo americano. Eso es una historia mitológica. ¿Por qué? Porque aunque tenga una base en una realidad histórica, la dimensión que adquiere dentro de la psique latinoamericana, esa noción de, ¿verdad? El origen del mestizaje, lo convierte en una historia que tiene consecuencias para la identidad americana, ¿verdad? Eso es lo que lo hace un mito. El hecho de que, aunque tenga una base histórica, ¿verdad? Igual que una leyenda puede tener una base histórica, la consecuencia de esa base histórica los ecos, las repercusiones de esa base histórica se dan más allá de las fronteras de los conceptos de la realidad americana, ¿verdad? Definen de alguna forma las idiosincrasias. La idea de la Malinche define las nociones de identidad mestiza del continente americano, porque Malinche era una indígena, Cortés era un español, ¿verdad? Ahí está ahí está un mito, ¿verdad? Venga. Mestizaje, sincretismo, son dos elementos más que caracterizan esta ruptura de la visión etnocéntrica. ¿Qué es la visión etnocéntrica a todo esto? Lo empezamos a decir la vez pasada, ¿verdad? Decíamos, en realidad, desde la conquista, la historia de América Latina está definida en la literatura dentro de estos dos espacios. Y los espacios que hay debajo no se tratan de incluir, ¿no? O si se incluyen, se mencionan, pero no son parte de la identidad, ¿verdad? No se consideran parte de la cultura. Un indígena es un indígena, un africano es un africano, y la cultura latinoamericana del neoclásico es una cultura de gente blanca, no es una cultura de indígenas. La idea detrás de las políticas ¿verdad? de blanqueamiento del siglo XIX tenían como objetivo el eliminar, podemos decir, este sector de la cultura para crear una cultura que fuera básicamente blanca. En la época de la vanguardia, con esta crítica de lo occidental, con esta crisis de lo europeo, los latinoamericanos empiezan a mirar dentro de este terreno y empiezan a decir, en realidad, ¿verdad? Lo que nos define no es una identidad social, sino que es una realidad racial. Nosotros no somos europeos, somos mestizos. ¿Cómo vamos a definirnos entonces como el continente mestizo? Vamos a encontrar maneras, de presentarnos, de construirnos, de vernos como occidentales. ¿Se acuerdan hace un mes o así cuando hablábamos de Darío? Y yo les decía, cuando Darío llega a París,
es cuando él se da cuenta de que todo esto de las princesas de boca de fresa, etcétera, no es algo con lo que se identifica a América Latina. Que él llega a París y todo el mundo lo trata como un señor, como un salvaje latinoamericano que ha trabajado mucho en la cultura, ¿verdad? Y empieza entonces a desarrollar ideas mundonovistas, etc. Más o menos esto es lo que empieza a identificarse y a mostrarse con esta ruptura de la visión etnocéntrica. Los autores empiezan a decir, en realidad nosotros no somos europeos, no somos blancos, nuestra cultura no es solo, o no está formada solo de la cultura española o de la cultura latina, es una suma, ¿verdad?, de una o varias de estas nociones. Entonces yo les di a leer 3 poemas de Guillén, ¿verdad? En los poemas de Vallejo y Neruda eso no se nota tanto, ¿verdad? Esa dimensión política o social o humana viene desde una perspectiva mucho más universal del hombre. En esta otra